debía ser una obra maestra de la guerra, un símbolo del poder técnico alemán, la prueba de que la ingeniería germana podía crear una máquina invencible. Pero pronto, ese símbolo se convirtió en una pesadilla. Los tripulantes lo decían en voz baja: la Pantera no perdona errores, arde más rápido de lo que dispara. Algunos la comparaban con un depredador, otros con una jaula de la que nadie salía con vida. ¿Qué salió mal? ¿Cómo un tanque diseñado para ser el orgullo de la guerra se transformó en una carga? ¿Por qué los soldados temían más a su propia máquina que al enemigo? Hoy descubriremos cómo un arma nacida del orgullo y la ambición se convirtió en el emblema de la locura ingenieril. Cuando las primeras Panteras aparecieron en Kursk, los oficiales alemanes las miraban con admiración. El blindaje inclinado del frente desviaba los proyectiles como un espejo. Su cañón perforaba tanques soviéticos desde distancias a las que estos ni siquiera podían responder. En los planos, era perfecta. Pero todo lo que parecía brillante sobre el papel se volvió un infierno para la tripulación. Los mecánicos lo notaban. El motor rugía parejo, hasta que se pisaba el acelerador. Entonces la temperatura se disparaba al instante. Dentro del casco, el calor era insoportable. El aire se volvía irrespirable. Los depósitos de combustible estaban junto al motor, y cuando se sobrecalentaban el vapor llenaba el interior, convirtiendo el tanque en una trampa mortal. Los compartimentos sellados, pensados para proteger, solo empeoraban el sobrecalentamiento. Cada arranque del motor era una apuesta. ¿Avanzará o arderá? Los tripulantes lo sentían en carne propia. En pleno verano, bajo un sol abrasador, el metal se calentaba tanto que el aire dentro parecía fuego. El comandante gritaba órdenes, el mecánico mantenía el motor al límite, y cada movimiento de palanca era un riesgo. Incluso los más experimentados sabían: un solo error, y el tanque se convertía en su tumba. Y aunque la Pantera lograra arrancar, los problemas apenas comenzaban. Su suspensión era considerada una obra maestra, compleja, entrelazada, casi artística. En los ensayos ofrecía suavidad y precisión. En el frente era una maldición. La lluvia y la nieve llenaban los huecos entre las ruedas. Por la noche, esa mezcla de barro se congelaba y el tanque quedaba literalmente pegado al suelo. Para moverlo, había que calentar las orugas con sopletes o encender hogueras bajo ellas. Una tripulación recordaba una noche de otoño: bosque, barro, hielo. La Pantera inmóvil, atrapada en la tierra. El conductor salió con una barra de hierro, golpeando el hielo mientras escuchaba pasos enemigos acercándose. Cada golpe era una decisión entre el silencio o la muerte. Si el tigre era el rey del campo de batalla, la Pantera exigía que su tripulación fuera mecánico, ingeniero y acróbata a la vez. No tenía volante, sino dos palancas verticales que había que mover con precisión. Un error y el tanque giraba en dirección equivocada, a veces hacia sus propias líneas. Para frenar, el conductor debía soltar el embrague, poner punto muerto y solo entonces tirar de la palanca. En los entrenamientos, esos fallos provocaban risas. En combate, costaban vidas. El artillero tampoco lo tenía fácil. Su mira TZF-12 ofrecía un campo de visión diminuto. Para ver al enemigo debía asomarse o confiar ciegamente en las órdenes del comandante. La torreta giraba con desesperante lentitud. Si un enemigo aparecía por el flanco, la Pantera simplemente no alcanzaba a reaccionar. En los primeros modelos, el giro era manual. Un giro completo de 360 grados tomaba un minuto entero.
Un minuto en el que un T-34 podía disparar 3 veces. Un tripulante recordó una batalla en Kursk. Un T-34 apareció de costado. El comandante gritaba, el artillero luchaba con las palancas, la torreta se movía como su nadara en aceite. El proyectil enemigo rebotó en el blindaje, llenando el interior de humo y olor a aceite quemado. Cada respiración era una batalla por la vida. Dentro no había espacio ni comodidad, solo calor, ruido y miedo. El comandante tenía una pequeña cúpula desde donde podía ver algo, pero el resto de la tripulación peleaba prácticamente a ciegas. El conductor apenas veía por una rendija. En las versiones posteriores, incluso esa ventana fue eliminada en nombre de la protección. Cuando fallaban las comunicaciones, la tripulación quedaba prisionera de su propio tanque. El verdadero tormento comenzaba con las reparaciones. Para acceder a la transmisión, había que desmontar medio tanque. Los mecánicos bromeaban. Es más fácil construir una nueva Pantera que arreglar una rota. Bajo fuego enemigo, quitaban el suelo, los asientos, el cañón, la radio, hasta las placas de blindaje. Cada movimiento podía ser el último. Un equipo recordó haber intentado reparar la caja de cambios mientras los proyectiles caían a su alrededor. El tanque temblaba con cada explosión. Trabajaban sudando, respirando humo, sabiendo que un solo impacto los convertiría en ceniza. Y aún así, sobre el papel, la Pantera seguía siendo el orgullo de la ingeniería alemana. Su cañón de 75 milímetros con un tubo de 70 calibres podía perforar casi cualquier blindaje. Podía acertar a un blanco a más de 1,5 kilómetros. Pero ¿de qué servía tanta potencia si el tanque no podía moverse, girar o mantenerse operativo? Los soldados lo comprendieron rápido. Esta no era una máquina para la guerra, sino para los desfiles. Su poder existía solo mientras todo funcionara a la perfección. Pero en la guerra, nada funciona a la perfección. Donde el T-34 cruzaba el barro sin problemas, la Pantera se hundía. Donde los mecánicos soviéticos reparaban motores en 1 hora, los alemanes necesitaban 3 días. Las historias de las tripulaciones lo decían todo. Un equipo contó cómo, bajo fuego enemigo, su Pantera se quedó atrapada en el barro. Cavaban con las manos, encendían fuego bajo las orugas, peleaban contra el frío, la máquina y el miedo. Otros recordaban el calor insoportable, el aire vibrando, el combustible evaporándose, las manos resbalando sobre el metal ardiente. Cada movimiento era un desafío a la muerte. Por eso, muchos se negaban a cambiar sus Tigres por Panteras. Sabían que bajo ese brillante blindaje se escondía un enemigo, uno hecho de humo, engranajes y orgullo frágil. La Pantera quedó como símbolo del gran dilema alemán, brillante en teoría, despiadada en la práctica. Un tanque que podía destruir al enemigo o destruirse a sí mismo. Y en eso reside su ironía más cruel. Una máquina creada para ser el cazador terminó siendo el emblema de la autodestrucción de la ingeniería alemana.